Un saludo, estudiantes de la Prepa en línea C. Les habla su facilitador Óscar Domínguez Villegas. En esta ocasión quiero comentarles algunos detalles importantes con respecto a la actividad integradora 4, número 4, que corresponde a la semana 2 de este módulo 19. La actividad se llama Calcula altura por medio de la caída libre. Básicamente lo que les quiero comentar es cómo se podría hacer la actividad. Creo que viene muy bien descrita en la plataforma. Sin embargo, sí me gustaría comentar algunos detalles importantes. Por principio de cuentas, comentar que pues, la caída libre en física se denomina al movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio. En este caso en especial, pues el cuerpo se suelta, y por esa razón, pues la fuerza de la gravedad hace que se deslice hacia abajo. Habrá que tomar en cuenta que entonces la velocidad inicial, en este caso de la caída libre, es igual a cero. Bueno, video anterior que hay diferentes tipos de movimientos y la caída libre es uno de ellos. En este caso, entonces, utilizamos varias fórmulas. Si ustedes se dan cuenta, las fórmulas que vamos a utilizar en la caída libre utilizamos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La única diferencia radica en que en lugar de la aceleración, vamos a utilizar en este caso la gravedad, que bueno, por cierto, es una aceleración, por cierto. Entonces, las fórmulas serían las siguientes. Si calculamos o si queremos calcular la velocidad final, sería igual a la velocidad inicial más la gravedad por tiempo. Si queremos calcular el tiempo que tardó en llegar con una velocidad final, a lo cual se le restaría la velocidad inicial, y esa diferencia se divide entre la gravedad. Si queremos calcular la altura, que es el caso que nos interesa a nosotros ahorita, debemos de multiplicar la velocidad inicial por el tiempo, y a ese resultado tendríamos que sumarle un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. No es propiamente una fórmula, sino es un valor que vamos a utilizar. ¿Y qué es la gravedad? Ese valor, pues, es constante y equivale a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Ese valor, pues, no se va a modificar. Como comentamos, es un valor constante y es el valor de la gravedad en la Tierra. Ten en cuenta que en otros lugares, como en la Luna, por ejemplo, la gravedad es diferente. Bien, nos pide que hagamos un reporte en el que se exponga una hipótesis al problema de medir un edificio sin utilizar instrumentos de medición lineal. Bien podemos medir la altura de un edificio pues, con un flexómetro, por ejemplo, hacer algo de ese tipo, pero en este caso más bien nos piden utilizar las fórmulas para hacer el cálculo de la altura de esa. Bien, ¿qué se pide o qué se pretende? Miren, la intención es que, pues, en un edificio o un lugar alto, pues diferentes objetos. En este caso nos piden que pueda ser una bola de tenis, una bola de espuma, una bola de voleibol o un balón, bueno, y un balón de fútbol, o en su defecto, algunos objetos similares. Se va a dejar caer del edificio, de ese lugar alto, el objeto, y se va a tomar el tiempo que tarda en llegar hasta el suelo o cuando choca con el suelo. Una tablita como la que aparece a continuación. Esa tabla, pues, lista en la primera columna el tipo de material que se va a utilizar, y se va a incluir en las columnas de la derecha los tiempos, el tiempo que tardó en llegar al piso o al suelo. En este caso, lo que nos pide es que de cada material hagamos 3 intentos. Yo por eso aquí le puse tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3 para cada uno de los materiales. Y al final saquemos un promedio. Y ese promedio es el valor que vamos a utilizar para llevar a cabo el cálculo de nuestras fórmulas. Entonces, vamos a obtener en este punto 4 valores. Son los promedios, los tiempos en que tardó en llegar la bola de tenis, la de espuma, el balón de voleibol y el balón de fútbol. En este primer punto, en esta primera etapa. En un segundo punto nos pide plantear una hipótesis con respecto al tiempo. Aquí yo, bueno, puse algunas hipótesis muy sencillas, que el cuerpo de mayor masa tarda menos tiempo en llegar al suelo. Es una hipótesis. Al aplicar la fórmula de altura, los valores de altura, al aplicar la fórmula debe ser de la caída libre, los valores de altura serán similares. Entonces aquí hay un pequeño error en la descripción del segundo punto, pero básicamente se refiere a eso, que al aplicar la fórmula de la caída libre, los valores de la altura serán similares. Es decir, para cada objeto, los valores deberán ser muy similares, porque al final de cuentas nos interesa calcular la distancia o la altura.
Piden también, por otra parte, una descripción de lo que se hizo, es decir, cómo se realizó la actividad con cierto detalle. Es importante esto. Otro punto que nos piden, que es muy importante y que es el básico en este caso, es la altura del edificio. Esto en el tema de los resultados. Miren, aquí, por ejemplo, yo hice un planteamiento muy sencillo. Estoy considerando, suponiendo que el tiempo que tardó en llegar ese objeto hacia el piso son 3 segundos. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Pues evidentemente voy a utilizar la fórmula de la altura. Yo aquí puse altura 1 porque tomen en cuenta que son 4 objetos que tienen que medirse. Considerando que es el primer objeto, entonces yo diría que la altura 1 es igual a esta fórmula. Un instante, que es velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Fuera de 3 segundos, únicamente voy a reemplazar el valor de la velocidad inicial, que como ya les comentaba yo hace un rato, es igual a 0. Pues de una forma se elimina este 0 con este 3 y ya no lo tomamos en cuenta. Básicamente utilizaríamos obtendríamos el valor de la con la parte derecha, que es esta. Un medio de la gravedad, aquí está el valor de la gravedad. Evidentemente, si elevo esta cantidad al cuadrado, pues podré eliminar segundos cuadrados de la parte derecha con segundos cuadrados de este lado. Así es que al final me otorga un resultado de 44.145 metros. Si el tiempo que tardó el objeto en llegar al suelo es de 3 segundos, ser 44.145 metros. Y de esa forma estoy calculando la distancia o la altura a la que se encuentra el edificio, o por lo menos el punto desde que solté el objeto hasta el lugar donde chocó con el suelo. Expresa los resultados en el sistema internacional y en el sistema inglés. Miren, aquí es importante pues las equivalencias, pues en la semana 1 que hay diferentes sistemas de unidades. Uno de los sistemas de unidades más conocidos a nivel internacional, pues ese es el que recibe ese nombre, sistema internacional. Y otro sistema que comentamos también la semana anterior es el sistema inglés. Y platicamos también que se utilizan las equivalencias para identificar cuántos sistema internacional equivalen en el sistema inglés. En este caso, por ejemplo, si contamos o más bien si utilizamos el valor que obtuvimos en la diapositiva anterior en cuanto a la altura del edificio, podríamos hacer una conversión de la siguiente manera. Las conversiones, hay tablas de conversiones de medidas lineales, de áreas volumétricas, de presión, en fin. En este caso en particular es una medida lineal. Puedo utilizar el pi, que es una medida en el sistema inglés. Entonces, primero lo que tengo que hacer es establecer la equivalencia entre el sistema inglés y el sistema internacional. Investigando un poquito, yo encontré que un pi, que es la medida del sistema inglés, equivale a 0.3448 metros. También expresarlo como 30.48. En este caso es conveniente utilizar la unidad de metros porque estamos obteniendo los metros en la fórmula anterior, con la fórmula anterior. Bueno, primero establezco la unidad de medida. Y a continuación establezco una regla de 3. ¿Cuál es el valor que me interesa? Pues los pies. ¿Cuál es el valor con el que cuento? Pues los metros. Entonces acomodo en la columna izquierda los pies y en la columna derecha los metros y hago la siguiente operación. Los valores que existen con los que cuento de forma cruzada, es decir, multiplico 44.145 por 1 y ese resultado lo divido entre el que se encuentra a la derecha, que en este caso es 0.3048. Lo que me resulte va a ser en pies. La medida resultante son los pies porque es la incógnita. Entonces, en este caso me está otorgando 144.83 pies. Que los 44.145 metros en realidad equivalen a 144.83 pies. Y en este caso ya estoy expresando los resultados tanto en el sistema inglés como en el sistema internacional. Nos pide elaborar un diagrama, que no es más que un dibujito como el que yo estoy aquí más o menos representando, y dice que tiene que mostrarse el vector de desplazamiento. No olvidar que un vector de desplazamiento se calcula mostrando el punto inicial, subíndice O, y el punto final, que es P subíndice F. En este caso dibujé un vector y es un diagrama muy similar al que tendrían que hacer ustedes. Bueno,
Al final, como es un vector, no solamente debo indicar cuál es su magnitud y su unidad de medida, sino que además debo indicar su sentido. Entonces yo puse aquí, de acuerdo al ejemplo, el desplazamiento es de 44.145 metros, pero en dirección este. Es una forma de representarlo. Si no quiero utilizar esa representación, podría decir también que se encuentra o que se dirige en forma vertical hacia abajo. Cualquiera de las dos formas sería válido para describir ese vector en su diagrama. Nos pide además dos valores adicionales o dos cosas adicionales. Nos pide las fotos. Requerimos mostrar evidencia de que hicimos la actividad. Evidentemente, pues salgan ustedes en la foto para confirmar o comprobar que ustedes hicieron la actividad. Y como último punto nos pide contrastar resultados. Es decir, hicimos una hipótesis inicial, entonces de acuerdo a la hipótesis estoy obteniendo un resultado y establezco una comparativa o una comparación. Básicamente a eso se refiere contrastar los resultados. Ahora, emitir conclusiones. Por último, entonces, se nos pide que integremos todo en un reporte. Debe contener lo siguiente: la hipótesis, la descripción, el sistema internacional y en el sistema inglés, el diagrama que ya comentamos, las fotos y la conclusión. Si es una actividad un poco laboriosa porque implica pues buscar un lugar, seguramente pedir apoyo, ayuda a alguna persona que lance el objeto, tomar el tiempo. Entonces, pues en realidad en la cuestión matemática o las operaciones matemáticas está muy sencillo. Quizá lo que represente un poco de labor o trabajo pues sea llevar a cabo el lanzamiento del objeto hacia el suelo. Entonces, les pido mucho de favor que al final integren o agrupen, además de todo esto, sus fuentes de información, es decir, fórmulas de la caída libre. De hecho, en los recursos de la segunda semana viene mucha información de caída libre, así es que pueden integrar como fuentes de información los recursos de la semana 2. Por lo pronto me despido, es un video muy corto, pero en realidad, pues, creo que ni siquiera sido necesario que yo hiciera este video, porque viene, creo yo, muy bien descrita la actividad. Sin embargo, sí quise establecer algunos detalles importantes. Por lo pronto me despido. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda, les pido que me escriban a esta forma o al correo electrónico. Muchas gracias.